Bueno, esta clase correspondería a lo que es la cuarta unidad de la materia. Nosotros en la primera unidad, por ejemplo, abordamos los conceptos que consideramos ejes de la materia, que es el de cultura, culturas populares e identidad, para después ir problematizando esas problemáticas, esos ejes, digamos, conceptuales, ir problematizándolos desde otras perspectivas y viendo cómo estos conceptos se pueden ver en problemáticas concretas dentro de lo que es el deporte en general. En esta oportunidad, nosotros más que nada en lo teórico, ¿no? En la parte teórica, hemos propuesto dos textos que son dos textos bastante densos, si se quiere, que son dos clásicos, que es el de Raymond Williams y el de Barbero. Para el texto de Raymond Williams lo pensamos como para empezar a ahondar un poco más en el concepto que nosotros tenemos de qué cultura, que lo habíamos visto ya en la primera clase que tuvimos con Canclini. Entonces, acá lo que vamos a ver es un poco, refrescando un poco un clásico que seguramente lo han visto a lo largo de la carrera y que ahora seguramente que lo vamos a retomar. El texto de Raymond Williams empieza trabajando, ¿no?, la idea de lo que es la hegemonía. Raymond Williams ve al proceso de construcción hegemónico, dice, como un proceso cultural total. ¿A qué se refiere con esto? A que discute fuertemente con el marxismo clásico, diciendo que no es solo una ideología de clase, ¿no? Este sistema hegemónico no representa la ideología de una clase, sino que es un proceso que se construye a lo largo del tiempo y en el cual participan de forma negociada también, por llevarlo a nuestros términos, los sectores populares. Esto es muy importante para la conceptualización de la cultura y la conceptualización también de lo popular. ¿Por qué? Porque en el marxismo clásico se corría muchas veces el error, o por lo menos esa es la discusión que plantea Williams, en que solo tenía ideología, solo veía la ideología en las clases dominantes. Entonces, que en el marxismo clásico se solía interpretar que, por ejemplo, las clases populares no tenían una ideología propia, sino que por un proceso de alienación perdían su identidad, o sea, como que perdían su pertenencia de clase, copiando un poco lo que era, o aspirando en esa como una copia mal hecha a las aspiraciones, o sea, tomando como propia las aspiraciones de los sectores dominantes, ¿no?, de la ideología dominante. ¿Cómo veían que se hacía ese proceso? ¿Cómo se justificaba? Diciendo un poco que la superestructura, digamos, donde estaría la ideología y los sectores dominantes, la estructura copiaba, o sea, era un reflejo, reflejaba la superestructura, la estructura que es donde estaban los medios de producción y donde estarían ubicados todo lo que serían los obreros y los sectores populares, terminaban reflejando la ideología del otro y apropiándose de una ideología que no le era propia y perdiendo su sentido de propiedad, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos cuál era el error que le discute un poco Williams a este pensamiento? Primero, si uno se refleja en un espejo, no sé, se ve en un espejo, la imagen que ese espejo me proyecta no soy yo, es mi imagen, es otra cosa. Entonces, en ese sentido, esa idea, cuando lo vemos a las culturas populares como un reflejo, una alienación, un reflejo alienado de otros sectores sociales, lo que estamos haciendo es infiriendo que no tienen una cultura propia, ¿no?, que no tienen una identidad propia, que han perdido su pertenencia de clase. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si yo pienso que los sectores populares no tienen ideología, han perdido su pertenencia de clase, yo vengo, digamos, como investigador o como activista o como quieran llamarlo, tengo que venir como a despertarlos, ¿no?, a cambiarlos, a demostrarles que
están errados, que tienen que desarrollar una pertenencia de clase. Ahora dice Williams, esto no es así. Los sectores populares tienen su pertenencia de clase, no la han perdido y saben perfectamente el lugar que ocupan en la sociedad. Lo que también saben es que para poder obtener los recursos y las necesidades que requieren, necesitan negociar con los sectores hegemónicos. Entonces dice, cuando hablamos de hegemonía, no podemos hablar que sea solo una ideología, no la podemos reducir a la ideología de una clase, porque es mucho más que eso. La hegemonía para Williams, es un proceso histórico que se va construyendo a través de negociaciones de sentido con los sectores populares. Los sectores hegemónicos con los sectores populares. En una negociación obviamente desigual, porque los sectores populares no están en pie de igualdad para negociar con los sectores hegemónicos. Pero si bien no están en pie de igualdad, no se puede negar que eso ha sido una negociación. Entonces, esto hace que esta relación sea muchísimo más compleja que la mera imposición de una idea sobre otro. Son procesos históricos, culturales, de larga data, donde hay intercambios mutuos. Entonces, esto cambia totalmente la perspectiva para el análisis. Y tal es así que continuando con Williams, él va a decir, bueno, ¿y cómo se da este proceso? Este proceso se da a través de la construcción de instituciones y de la existencia de formaciones. Aquí dice, en la tradición nosotros encontramos sentidos instituidos. En esta construcción hegemónica hay sentidos instituidos que la podemos ver a través de instituciones como la escuela, la religión, para llevarlo a lo deportivo, los clubes, ¿no?, que han instituido una forma de ser, una forma de sentir, una forma de vivir el deporte, las escuelas, ¿no?, las escuelas deportivas también, y por otro lado hay diferentes formaciones, esto podemos verlo también en movimientos sociales, por ejemplo, que están continuamente atentando con esos sectores instituidos para cambiarlos, porque le están disputando el poder en realidad, ¿no? Porque quieren también tener un lugar en esa trama, ocupar un lugar en esa trama, transformar el mundo, por ejemplo, de lo deportivo. Un ejemplo que lo vemos siempre en lo deportivo es, por ejemplo, en el caso del argentino, el fútbol femenino, o el rugby femenino, donde a las mujeres no las dejaban ni jugar al rugby, ni estaba bueno que jueguen al fútbol, o sea, no se veía bien que jueguen al fútbol, pero que a lo largo de la historia y de la misma lucha que tiene la mujer, ha logrado revertir, y de hecho ya hay un equipo de fútbol femenino que representa a la Argentina, y también hay diferentes equipos de fútbol en los diferentes clubes, más que nada de primera, que están disputando un lugar en el fútbol masculino, ¿no? Sin perder su identidad y su pertenencia femenina. Entonces, ahí vemos cómo las instituciones van cambiando, porque si no estaríamos igual que en la Edad Media. O sea, si no se producirían estos cambios, estaríamos igual que en la Edad Media. Raymond Williams habla de que estos cambios hay que pensarlos como que existe la tradición. En la tradición están todos los sentidos, digamos, hegemónicos, obligados, y estos sentidos son disputados por otros sentidos que están en la sociedad, que tienen características emergentes, en el sentido que son nuevos sentidos que van a cambiar, que cambian los sectores, o sea, esos sentidos más instituidos, y también hay sentidos residuales. ¿Qué quiere decir? Que son sentidos que siempre han estado en la sociedad, que han sido como abandonados, que no han sido tomados en esa selección que hace la tradición, que han sido despojados, pero que no son arcaicos, o sea, que no se perdieron, sino que siguen en actividad y emergen para disputar el sentido. Esto lo podemos ver, por ejemplo, todo el sistema hegemónico habla, ¿no?, de que los clubes tendrían que ser asociaciones, digamos, que tendrían que ser más sociedades anónimas. Acá en la Argentina hay una fuerte oposición para que los clubes sean sociedades anónimas. ¿Por qué? Porque hay todo un montón de sentidos que vienen de lo popular, que hablan de la construcción histórica que se hizo en la Argentina del club, donde tiene un sentido más cooperativista.
Entonces, ese sentido no se pierde, de hecho está en continua disputa. Y aunque se trate de imponer un sentido de que sean los clubes más bien sociedades anónimas, o sea, ya mostrarlos como entidades más bien comerciales, decimos sí, muchos clubes ya, digamos, actúan desde ese sentido, ya actúan como entidades comerciales, pero igualmente nosotros no vamos a permitir que eso se institucione, ¿no? Que eso se institucionalice, perdón, no se institucione, se institucionalice, porque no lo vamos a permitir porque en nuestro ADN, digamos, futbolístico y en términos de instituciones deportivas, viene de otra matriz, ¿no? En este sentido lo podemos relacionar, por ejemplo, con lo que dice Barbero. Barbero, siguiendo a Raymond Williams, va a decir, no solo los sectores populares tienen, digamos, una pertenencia de clase, sino que hay que ir un poco más allá, sino que podemos decir que hay una matriz cultural que tiene que ver con lo popular, que el autor la remite a todo lo que es la Edad Media, donde dice que los sectores populares siempre se han construido en relación a centros de poder, o sea, ve que hay una negociación continua con los centros de poder. Él dice, en la Edad Media nosotros comprendemos que está, por ejemplo, todo el campesinado que se para frente al clero, ¿no? En una relación de poder. Y se construye frente al clero en esa relación de poder. Él hace todo un reconto histórico sosteniendo toda esta teoría y, por ejemplo, dice que con el advenimiento de las naciones, de los sistemas nacionales, que nosotros, si bien los pensamos como inmemoriales, en realidad nosotros hace poco cumplimos los 200 años de existencia, digamos, las naciones no son sistemas tan añejos en lo que es la historia de la humanidad, son bastante recientes, por el contrario. Entonces, con el advenimiento del nacionalismo, todo lo que es ese proceso de construcción de lo popular cobra otros sentidos porque cambia también el centro de poder. Entonces, las naciones empiezan a necesitar para su constitución de una cultura, de un pueblo que la sostenga. En ese sentido, cambia el sentido de lo popular, entonces ahí vemos que hay un sentido identitario de lo popular que lo relaciona con la nación, pero también hay otro sentido de lo popular, asimismo, si bien está esa necesidad, eso es lo que toma la hegemonía como para justificarse en los sistemas nacionalistas, pero lo que empieza a rechazar y descarta es esa oposición que hace con los sectores populares como esos sectores, digamos, de desposeídos o incultos, iletrados, etcétera, que también lo vimos un poco con Velasco en las primeras clases. Entonces, esos sentidos vemos cómo ahí hay un proceso donde se toman ciertos sentidos y se descartan otros, pero que esos otros sentidos quedan de forma residual y emergen para cuestionar, contrarrestar, discutir, pelear con esos sentidos hegemónicos. Entonces, ahí vemos que son procesos mucho más complejos, con tramas mucho más complicadas, digamos, más difíciles de asir y de analizar. Por ejemplo, en el caso del deporte, podemos ver cómo conviven estos dos mundos de lo popular con lo hegemónico más tradicional, para llevarlo en términos de Williams. Por ejemplo, en la cábala, nosotros sabemos que todos los deportes, el fútbol, bueno, la Argentina es muy futbolera, entonces a veces uno cae siempre en el fútbol porque es lo que tiene los ejemplos más a mano, pero vive el término de la cábala, o sea, si vamos a ver un mundial y fuimos 3 o 4 amigos, nos sentamos a ver el mundial y gana, la Argentina gana, entonces a la semana siguiente hay que tenemos que juntarnos los mismos, ponernos en los mismos lugares, bueno, y ahí empieza todo un sistema de cábala para que se supone que si uno la sigue puede ayudar a que su equipo gane, ¿no? A que sus colores, sus camisetas gane. Esto pasa en todo, seguramente que pasa en el rugby también, en el básquet, en el tenis, o sea, que nosotros vemos que hay todo un mundo que no es racional,
que no es lo hegemónico, que está continuamente conviviendo con que conviviendo en nosotros, y que son fuente de sentido, que es lo importante. Y muchas veces nuestras decisiones dependen más de ese mundo, más de lo cabalístico, de lo fantasioso, de lo, digamos, de lo, eh, no sabría cómo decirlo, de lo religioso, no de lo religioso netamente católico, sino más de, eh, de otro, como que viene de otro sustrato que no es el racional, ¿no? Porque no lo quiero llamar irracional, porque tampoco sería eso, o sea, irracional en el sentido que no responde a lo convencional, ¿no? A las convenciones sociales, que rompe con esas convenciones, pero que muchas veces son los que nos movilizan y nos dan sentido y nos dan también nos impulsan a poder seguir. Entonces, esos dos mundos están continuamente conviviendo, coexistiendo e intercambiándose. Y es un poco lo que pretendemos, ¿no? Que empiecen a buscar ustedes en sus prácticas, que lo puedan ver en sus análisis y que lo puedan ver esos contactos, esos diferentes contactos, que los puedan ver desde diferentes lugares. Eh, es muy difícil generalizar lo popular, o sea, no es difícil, es más, sería un error generalizarlo, porque podemos decir los sectores populares tienen tantas mixturas, hay tantas diferencias, que no alcanza con decir clase baja, clase alta, clase media, eso ya se perdió. O sea, nosotros vamos más bien por sectores sociales. Entonces los invitamos a que piensen en los diferentes sectores sociales, ya sea con diferentes problemáticas, o empezar a pensar en los ejemplos que habíamos dicho, todo lo que es la problemática de género llevada al deporte y cómo emerge, qué contradicciones tiene, qué puntos de inflexión, qué lugares busca, qué lugares aspira, cómo pelea con esa hegemonía masculina. O sea, recuerden que lo que es importante sacar de estos textos, que para poder ver en una práctica sociocultural deportiva, en este caso, cuál es la problemática entre lo popular y lo hegemónico, es primero necesario ubicar dónde vemos lo hegemónico. En lo de género es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la hegemonía masculina. Entonces, en el lugar donde está la hegemonía masculina, bueno, ahí decimos por dónde va la pelea de la mujer. Ahora, en otros lugares está hasta más difícil. Por ejemplo, si hablamos de juventudes, ¿no? Entonces, la juventud. Cuando hablamos de esos problemas, bueno, ¿dónde está la problemática del joven? Entonces, uno a veces ve, bueno, la problemática del joven, muchas veces lo hegemónico tiene que ver con un discurso que está más relacionado a la inseguridad, donde se ve al joven, se lo ve no como el promotor del progreso o el promotor de nuestro futuro, sino por el contrario, se lo ve al joven como la persona que rebelde, inadaptada, o ¿no? A la que le tenemos que temer porque es la que va a cometer el acto delictivo. Entonces, si ponemos ahí vemos cómo hay, por ejemplo, una relación entre determinados sentidos hegemónicos que ven al joven como lo delictivo, frente a lo que la necesidad de los jóvenes de poder tener un lugar en la sociedad y de buscar su lugar en la sociedad, que muchas veces es muy difícil. Y cómo ese lugar lo buscan, por ejemplo, a través del deporte, el deporte como inclusión social de los jóvenes. Entonces ahí empezamos a ver, miren cómo se nos abre la problemática. Entonces empezamos a ver cómo el deporte incluye, le da un lugar a los jóvenes, a esos jóvenes que están marginados porque la sociedad les pone una carga valorativa que no necesariamente tienen, y que a su vez les supone una mochila, que le imponen, no le supone, le imponen una mochila que no le es propia ni necesariamente propia. Entonces, ¿cómo es que ese joven tiene que pelear para poder sentirse incluido, o para llegar a estar incluido en la sociedad, desde un montón de lugares? Y cómo el espacio del deporte le da a esos sectores
a ese sector de la sociedad de jóvenes que no encuentran una inclusión, un espacio de inclusión y de acceso a este mundo que todos necesitamos, ¿no? Y que en donde necesitan estar y en donde necesitan acceder, y a su vez la sociedad necesita que acceda porque son el futuro. Entonces, ahí vemos todas las contradicciones de los sectores hegemónicos que terminan siendo exclusivistas frente a todo lo que son los sectores populares que necesariamente son inclusivos, necesariamente por necesidad, necesitan ser incluidos. Entonces ahí vemos como hay una ruptura, una lucha, una disputa. O sea, la idea nuestra es que empiece, nos invitamos a pensar todas estas cuestiones, a pensar con estos textos y a pensar en estas problemáticas, en diferentes. Yo acá puse dos, la de los jóvenes y la de género, pero ustedes piensen otras en relación al deporte y que puedan ver cómo son esas disputas, cómo son esas tensiones, dónde se realizan, dónde están, quién es el excluido, quién es el que busca ser incluido, cómo busca esa inclusión, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es que piensen, que utilicen estos textos para enriquecer su labor periodística y para enriquecer con todo su mirada de la trama social, en particular la trama social que tiene que ver con el deporte.